Durante el siglo XIX y antes de la Guerra Civil, se configuró la cultura de la domesticidad o The Cult of True Womanhood en Estados Unidos, la cual atribuía una serie de virtudes adecuadas a las mujeres como la piedad, la sumisión y la domesticidad, y además condicionaba el rol de la mujer en la esfera privada, es decir, en casa. Esta debía cuidar de los niños y cumplir con labores domésticas, mientras que los hombres en la esfera pública se encargaban de emplearse y proveer económicamente. Estos ideales llegaron a plasmarse en leyes laborales que prohibían a las mujeres su participación en actividades remuneradas por fuera del hogar, así como en otros ámbitos tales como la educación y el voto. Pero dentro de este contexto y antes de la Guerra Civil, a la par del movimiento abolicionista, surgieron también los primeros movimientos activistas a favor de los derechos de la mujer, particularmente del voto. Así, estamos hablando de un contexto de profundo cambio social en el cual el rol de la mujer en la sociedad se está cuestionando, lo que llevaría a una participación mucho más activa de las mujeres en la guerra civil. No solamente como empleadas domésticas, sino también como enfermeras. Además, se estima que hasta 400 mujeres se disfrazaron para unirse a las tropas de la Unión y la Confederación, además de trabajar como espías. Dicho lo anterior, este video busca exponer cómo la guerra civil permitió un cambio en el rol de las mujeres en la sociedad, pues permitió que éste pasara de un papel centrado en el hogar y las tareas domésticas a uno en el ámbito público, evidenciado en las distintas labores que asumieron las mujeres norteamericanas en esta guerra y en los años posteriores a la misma. Para ilustrar lo anterior, podemos recurrir al libro Little Women o Mujercitas, publicado en 1869 por la escritora norteamericana Louisa May Alcott en el contexto posterior a la Guerra Civil. Esta es una de las novelas estadounidenses más importantes de la historia debido a lo adelantada que estaba para su época, pues esta expone los dilemas entre el rol que debían cumplir las mujeres en el hogar dentro de este contexto, el contexto de la Guerra Civil, y las aspiraciones individuales de cada una de las protagonistas de la historia. Además, cuestiona de manera muy importante los estereotipos de género. En el libro podemos ver ejemplificado este dilema entre el rol de la mujer en el hogar y sus aspiraciones individuales a través del personaje de Jo March, una de las hermanas mayores de la familia. Este personaje sueña con ser escritora, pero las tareas que debe cumplir en el hogar y con su familia entran frecuentemente en conflicto con sus ideales. Además, esta siente una gran presión por encajar en los estereotipos femeninos en los que cree su familia, especialmente su padre. Por otro lado, el personaje de Amy March encaja mucho mejor en los ideales que se tenía sobre el rol de la mujer en el hogar dentro de esta época, pues ella sueña con casarse y es bastante femenina y delicada en su actuar y su forma de vestir, por lo que entra en conflicto constantemente con su hermana Jo. Ahora bien, respecto a los cuestionamientos que hace la autora sobre los estereotipos de género de la época, es preciso volver al personaje de Jo March, pues esta suele referirse a la incomodidad que siente por no encajar en las actividades y formas de actuar y de vestirse de una mujer de su época. Asimismo está el personaje de Theodore Lawrence o Laurie, amigo de la familia March, quien rompe frecuentemente con las expectativas de los trabajos que debe asumir un hombre, pues busca cultivar su lado artístico a través de la música, aunque su familia no esté muy de acuerdo con el tema. Otra forma de evidenciar cómo fue cambiando el papel de la mujer en la sociedad después de la Guerra Civil son los medios de comunicación. En este artículo titulado We're Feminine Warriors, publicado en 1894 por el Washington Times, se exponen las experiencias de miles de mujeres que se disfrazaron para unirse a las tropas de la Guerra Civil. Este artículo muestra un giro sustancial en la percepción que se tenía de las mujeres en este periodo, pues el lenguaje utilizado para describirlas es bastante positivo, con palabras como audaces y valientes, lenguaje que seguramente
no hubiese sido utilizado en el periodo previo a la Guerra Civil. Sin duda, la Guerra Civil fue la oportunidad de romper con muchos de los roles de género que habían en esta época. La posibilidad de obtener una remuneración económica y hasta cierto punto el reconocimiento público fueron factores importantes que motivaron a miles de mujeres a unirse a las tropas o a ejercer otras labores. Así, los nuevos roles y responsabilidades que asumieron las mujeres durante la guerra contribuyeron a expandir los ideales sobre el papel indicado de la mujer en la sociedad. Algunas de las mujeres que por primera vez ocuparon roles que habían sido históricamente destinados a los hombres fueron, por ejemplo, Dorothea Dix, quien fue la superintendente de enfermeras del Ejército de la Unión, Harriet Tubman, quien ayudó también al Ejército de la Unión como soldado y como enfermera, además de ser una de las conductoras del ferrocarril subterráneo que participaría en la liberación de cientos de esclavos, y, por último, Rose Greenhow, quien hizo parte de un pequeño grupo de espías del Ejército de la Confederación. Aunque, si bien la Guerra Civil le dio a las mujeres la oportunidad de desempeñar un rol en la esfera pública, esta también contribuyó a la carga de muchas mujeres en trabajo no remunerado, pues además de las labores que debían ejercer en las plantaciones y el hogar, muchas mujeres tuvieron que hacer el trabajo de sus esposos y parejas. Por ejemplo, tuvieron que proveer para sus familias. Y aunque en los años posteriores muchos de los avances que hicieron las mujeres en este contexto sufrirían un retroceso, sin duda este periodo marcaría un punto de partida para los movimientos por los derechos de las mujeres en la esfera política, económica y social que se daría en el siglo XX.